El católico raras veces conoce la historia de su iglesia, ni siquiera la historia oficial. Es posible que algunos duden acerca de esta estrecha relación entre la iglesia y la política y el uso que hace la iglesia católica como institución del poder político en su beneficio o interés propio. Por eso me gustaría en estos minutos siguientes dar, así sea una idea muy rápida, muy apresurada, de lo que ha sido esa relación entre la iglesia católica, la iglesia cristiana y el poder político y el manejo de ese poder por la iglesia católica. El cristianismo nace como una disidencia judía que toma componentes pronto de otras religiones que existían en el Imperio Romano y se estructura ella misma como una iglesia, constituye una jerarquía y elabora un dogma en medio de conflictos muy fuertes con opiniones que fueron derrotadas y descalificadas como heréticas. El hecho es que el cristianismo llega a comienzos del siglo IV a ser reconocido como una religión dentro del Imperio Romano, obra que fue de Constantino en el Concilio de Nicea en el año 325. La iglesia ha santificado a Constantino, porque la iglesia siempre ha santificado a aquellos gobernantes que han apoyado su poder. En la iglesia griega, Constantino todavía es considerado como un santo. Constantino es un personaje con una historia personal sórdida, haber matado a su mujer, a sus hijos, haber degollado a un montón de gente. Nunca fue cristiano hasta que el momento de morir se convirtió al cristianismo, pero fue el que permitió el acceso del poder a la iglesia al reconocerla pues como una religión válida dentro del Imperio Romano. Obra que fue culminada por Teodosio hacia el año, a fines del siglo, ese mismo siglo IV, cuando la iglesia fue reconocida como religión oficial del Imperio Romano. A partir de allí comienza el dominio total de la iglesia, el dominio político de la iglesia cristiana. El Imperio Romano de Oriente se va a mantener hasta fines del siglo XV, hasta 1453, y allí la iglesia va a tener un poder hegemónico, pero esa iglesia pronto va a ser una iglesia que se va a llamar ortodoxa, que va a tener disidencias con el catolicismo de la Europa occidental. Y en la Europa occidental, a fines del siglo V, el Imperio Romano desaparece y entonces la iglesia hereda ese poder, hereda la pompa, hereda las instituciones y hereda el poder. Y eso le va a permitir utilizar el poder político para expandirse, incorporando a los nuevos reinos, los llamados reinos bárbaros, al cristianismo, incorporando y convirtiendo en cristianos a los anglosajones, a los merovingios, a los visigodos, que un tiempo fueron arrianos, y finalmente ejercer su dominio prácticamente sobre la mayor parte de Europa en esos siglos de la llamada Alta Edad Media. El bautismo de Clodoveo, rey de los francos, por ejemplo, es un hecho importantísimo en ese sentido por la influencia que tenían los francos sobre Europa occidental. Pero más importante fue el dominio que la Iglesia Católica ejerció en el siglo VIII y comienzo del siglo IX sobre Carlomagno, al cual la Iglesia corona el año 800 como emperador. Carlomagno pasa a ser entonces el símbolo, junto con el Papa León III, del nuevo imperio romano germánico, que va a ser el modelo de dominio imperial que va a tener preponderancia en todos los siglos siguientes, y en el cual el papado va a desplazar rápidamente, el papado que se ha ido constituyendo en esos siglos, va a desplazar rápidamente al poder temporal, al poder de los reyes, de los emperadores, para imponer el poder espiritual, el poder que la iglesia encarna como verdadero poder. En esos siglos, justamente, en esos siglos siguientes, en medio de diversos conflictos y periodos verdaderamente terribles para la iglesia, de decadencia, de corrupción, que no viene al caso comentar, se va estructurando el poder del papado. Y ese poder del papado se va a ir configurando de tal manera que la iglesia, en la medida en que todos los reinos europeos son cristianos, la iglesia representa entonces un poder espiritual acompañado de un poder temporal, y el papado enuncia la famosa teoría de las dos espadas, la espada espiritual que ellos encarnan y la espada temporal que son los reyes y los emperadores, pero es el papado como poder de Dios, como poder espiritual, el que domina a los reyes, el que domina a los emperadores, el que puede destituir
a los reyes o a los emperadores, excomulgándolos y execrándolos si no responden a los intereses del Vaticano, los intereses de San Juan de Letrán o los intereses de Roma, pues los intereses de la Iglesia de esos siglos. En el siglo X-XI se va conformando verdaderamente este poder del papado, el conflicto reconocido entre Hildebrando, el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV de Alemania, que a pesar de las persecuciones contra el Papa termina en una victoria a mediano plazo del papado sobre el imperio. Finalmente el poder supremo que alcanza el papado a comienzos del siglo XIII con el Papa Inocencio III, y los papas de esos siglos dominan por completo la política. Los papas convocan cruzadas a partir del Papa Urbano II, los papas organizan la Inquisición, los papas persiguen a todos los que consideran herejes o seres problemáticos, comienzan a torturar, a quemar vivos a todos los disidentes, y ese poder del papado se ejerce de una manera aplastante sobre toda la Europa occidental. De cualquier forma, en esos mismos siglos empieza ya a conformarse una alternativa distinta. Se van empezando a desarrollarse algunos estados nacionales, unos gérmenes de estados nacionales, que empiezan a reivindicar un poder para el Estado que no sea la sujeción completa a los intereses de Roma, a los intereses de la Iglesia católica. Y eso lleva entonces a que a comienzos del siglo XIV se produzca el famoso enfrentamiento entre el Papa Bonifacio VIII y el rey de Francia, Felipe el Hermoso, que va a ser el punto de partida de un debilitamiento del papado. Luego va a venir poco después va a venir el famoso cisma, la crisis profunda del papado. Y a fines de la Edad Media, prácticamente esos estados nacionales han empezado a afirmar su derecho a tener cierta autonomía en lo político, en lo temporal con relación al papado, a ese papado que se ha debilitado, y van a seguir luchando porque los estados nacionales tengan mayor poder que el que le otorga el dominio absoluto de la Iglesia. El siglo XVI resulta un siglo conflictivo para la Iglesia católica. Por un lado, la Iglesia católica pierde poder y pierde influencia, me refiero a poder e influencia política. Porque en el siglo XVI en Europa se va a producir ese gran movimiento de ruptura de la Iglesia católica, que es la Reforma. Una parte importante de Europa, de los países europeos, se va a separar de la influencia de Roma. Los protestantes y los católicos se van a enfrentar entonces no en una mera división o separación religiosa, sino en una guerra de religión. Y las guerras de religión son la forma más terrible y más espantosa